Los mayas quichés, una de las etnias más prominentes de las tierras altas de Guatemala, mantienen una cosmovisión donde el fuego es considerado un elemento sagrado y un mediador directo entre el mundo terrenal y lo divino. Para esta cultura, el fuego no es simplemente un recurso físico, sino una entidad viva con la que se dialoga. A través de las ceremonias mayas, el Akij, guía espiritual, utiliza el fuego para elevar plegarias, agradecimientos y peticiones a los ancestros y al Creador, permitiendo que el humo transporte los mensajes hacia el cosmos en un acto de purificación y renovación espiritual. En el plano mitológico, la relación de los quichés con el fuego se remonta a los relatos del Popol Vuh, el libro sagrado de su pueblo. En este texto, se narra cómo las primeras civilizaciones sufrieron ante la falta de calor y luz hasta que Tohil, la deidad protectora asociada con la lluvia y el fuego, les otorgó este elemento. El fuego se convirtió así en el pilar de la civilización y la supervivencia, simbolizando el conocimiento y el poder transformador que permitió a los seres humanos diferenciarse de otras criaturas y establecer un orden social, religioso, basado en el respeto a este regalo divino. En la vida cotidiana y ritual contemporánea, el fuego se manifiesta en el Shukulem, el acto de arrodillarse frente al altar de fuego para buscar equilibrio y armonía. Cada elemento que se ofrenda a las llamas, como el copal, el azúcar, la canela o las velas de colores, tienen un significado específico que busca sanar la energía de la persona o de la comunidad. El fuego, en este sentido, actúa como un espejo del alma. Se cree que su forma, color y comportamiento durante un ritual revelan el estado espiritual de los presentes y ofrecen respuestas a las incertidumbres de la vida, consolidándose como el corazón palpitante de la identidad quiché. Bueno, yo me llamo Francisca Moya, nací en Yoxanot, pero actualmente vivo en Valladolid, Yucatán. Bueno, hablarles sobre el panel solar es muy importante, porque nosotros en la Escuela de Agricultura, el padre nos otorgó unos paneles solares para poder trabajar, porque si no, nosotros trabajamos con generadores, entonces tiene un costo. Con este panel solar, pues nos ahorramos mucho dinero, porque así podemos hacer nuestra siembra y nuestra siembra que salga lo mejor que se pueda, ¿verdad? Mi nombre es Araceli Bacapo Tierras. Hace ya más de 10 años que ya formo parte de la escuela Ibiscam. Yo formo parte del laboratorio. Preparamos medicina, conservas, secado, todos los productos que en Ibiscam se preparan. Eso es lo que es mi labor en la escuela. Vemos que tienen esta cosa. Sí. Esta es la primera vez que la vemos. ¿Nos puede platicar un poco de qué es esto solar, cómo funciona? Sí, es muy práctico y es portátil porque los armas y los metes en ese bulto y lo puedes llevar a donde quieras. El único pues es el sol, ¿verdad? Mientras haya sol puedes cocinar lo que tú quieras en esto. Puedes cocinar, hemos cocinado carne, hemos cocinado huevos, hemos cocinado verduras y en este caso, por ejemplo, pues estamos cocinando verduras porque pues el sol se va y viene, pero sí ves cómo hierve el agua. Hemos puesto tiempos, por ejemplo, entre una remolacha, por ejemplo, que es más dura, nos lo puedes en hora y media. Y lo que son las verduras, en lo general, 45 minutos a una hora ya debería de estar cocido cuando está bueno el sol. A veces, pues si está nublado, eso es obviamente que no lo va a calentar. Pero sí hemos hecho varias prácticas y sí nos ha funcionado. Hola, buenos días. Mi nombre es Emilio Torres Pacheco. Y acá en la escuela pues soy subdirector de ese lugar. Pues veo de todo lo que tenemos acá en esta sede. Y la cuestión de la biobolsa para gas metano. Primero, como ya tenemos hay que tener cerdos para que puedan o cualquier tipo de animal, hasta su propio excremento humano, solo que a algunos no les gusta, pues lo adaptas a tu letrina para que vaya a la bolsa. Y mientras más tengamos sol, más producir gas. Entonces, todo lo que está acá abajo, acá va a ser puro, acá se almacena el excremento y agua, y acá va a inflarse, que va a producir el gas. Entonces ya luego de ya poniendo el excremento más en la bolsa, ya fermentando todo, empieza a venir el gas con un poco de agua, como comenté hace rato. Entonces, por eso tenemos 3 trampas
para que capte el agua, que solo llegue el gas, que son esas trampas. Tenemos otros dos, mientras está viniendo la manguera, hay otros dos allá. Y aparte de eso, pues como del biodigestor, que lo de arriba tiene gas, lo de abajo es excremento y agua. Allá suman gas, pero acá cerca de la cocina hay un árbol atrás, tenemos un pulmón donde capta el aire, que es el gas, se acumula y poco a poco se va quemando. Y caliente puedes acercar tu mano para que sientas, no mucho, para que solo el calor. Buenos días, mi nombre es Rudy Pérez, del municipio de Mama. Afortunadamente yo soy beneficiario de parte de la escuela Wilscam con paneles solares. Lo tengo en un pequeño ranchito en el lado de Mama y la verdad me ha servido como para ampliar más mi zona de trabajo. Yo trabajo en la agricultura, entonces me ha ayudado para ampliarlo. Pero esta transición de paneles solares que hoy tenemos, porque antes usábamos, en mi caso yo usaba generador de corriente, pues contaminamos, digámoslo de cierta manera, muchísimo. Ya que existe esa transición de parte de la escuela, de paneles solares, pues a mí me ha funcionado de maravilla. Entonces, yo siento que es algo que nos ha venido como que a facilitar el trabajo. Ya mencioné que nos ha dado la oportunidad de crecer más, de ir ampliando nuestro terreno, de ir diversificando más nuestros productos. Pero creo que lo más importante de todo esto, si más adelante llegamos a saber de que pues también contamina, pero espero que sea contaminantes mucho menor que usar combustibles fósiles. El sol es un fuego, es el amor, es el amanecer de cada día, porque si no hubiera sol, no hay fuego, no hay amor. El sol es mi sangre, que es rojo, ¿sí? Entonces el amor, si no hubiera sol, no hubiera amor.